Las amenazas de Putin obligan a Suecia a romper su política de neutralidad. La Vanguardia. Luz verde a Suecia en la OTAN. The New York Times. Tras 19 meses, el Parlamento húngaro aprueba la candidatura sueca a la OTAN. La respuesta de Putin es amenazar a Occidente. Infobae. Rusia amenazó con represalias de carácter técnico-militar tras el ingreso de Suecia a la OTAN. Las amenazas de Putin se extienden a la guerra de Ucrania. 20 minutos. Putin amenaza a la OTAN con armas nucleares si envía tropas a Ucrania. Bolsamanía. Putin amenaza con la destrucción de la civilización si la OTAN envía tropas a Ucrania. ¿Es una fanfarronada de Putin o debemos creer en sus amenazas? ¿Estamos preparados para un ataque ruso? ¿Qué opinan nuestros invitados? Hace unos días en esta misma tertulia hablábamos de una bomba que Putin está planeando lanzar al espacio. Ahora nuevas amenazas tras esa entrada de esa luz verde a la entrada de Suecia en la OTAN. Señor Senao, ¿qué opina de esta situación? Pues está en campaña electoral, pero lo cierto es que las campañas electorales de Putin se saben cómo terminan siempre, o sea que no lo necesita para su campaña electoral, que es lo más grave. No sé, aparece ahí también con otra galleta en la americana. No sé si esto es bueno o malo, pero lo cierto es que Putin es un hombre que tiene sus ramalazos en la KGB, es espía de los servicios secretos de la antigua Unión Soviética, es un hombre que disfraza una democracia en el putinismo de Vladimir, porque es así como ellos mismos definen su ideología, el putinismo, muy parecido al stalinismo, mezclado con el chequismo, y luego dicen que es una democracia. Bueno, es una democracia donde allí pues no te puedes mover libremente. Si tú vas a Rusia tienes que llevar una especie de plano por donde te vas a dirigir y te autorizan por donde tienes que ir. Es una gran libertad que disfrutan los rusos y los que podemos ir allí, que no nos dejan ir por donde queremos, sino por donde nos dicen que tenemos que ir. Que es un poco lo que le gusta a Putin, que todo el mundo vaya al son de lo que él dicte o de lo que él marque. Peligro, es un peligro porque, claro, el ataque a Ucrania debe de tener el apoyo de la Unión Europea y de la OTAN si es posible, ¿no? Claro que sí. ¿Que habrá que negociar con todos? Pues sí, probablemente yo ya no entro ya en esas repúblicas que hay, hay un porcentaje incluso mayoritario en algunas de ellas que son prorrusos, y que bueno, pues ahí habrá que negociar y marcar unas fronteras para garantizar esto. Y esto cuanto antes se haga mejor, porque habrá que contabilizar menos muertos y menos recuerdos, porque los recuerdos son siempre malos para que en los rescoldos, si no se ponen de verdad puentes firmes para la paz, pues puedan recrudecerse y rearmarse estas historias. El enviar tropas, a mí me parece que esto ha sido un error de Macron, un error, en principio, decirlo. Estas cosas, primero, que no se dicen. Si hay que hacerlas en un momento determinado, porque no queda otro remedio, por defender no ya solo a Ucrania, sino la frontera europea con Polonia, pues qué remedio habría que hacerlo. Pero eso no se dice, Enrique, yo creo que estará de acuerdo, esto no se dice, y si hay que hacerlo, que es lo último que hay que hacer, pues se haría. En cualquier caso, habría que seguir apoyando a Ucrania y habría que seguir ahondando en caminos y en vías de pacificar aquello como sea, pero lo malo es que Ucrania no está dispuesta a ceder ni un milímetro, y esta es otra de las cuestiones, y Putin, a mi juicio, es un hombre que está loco para lo que quiere, que todo el mundo dice que va a lo suyo, pero él va a lo suyo también, con lo cual es casi imposible negociar con él. Es unos momentos de tensión muy graves porque en el mundo aproximadamente debe haber unas 12.000, casi 13.000 ojivas nucleares y Rusia tiene 5.800. Que en el momento que le diera el botón, lo primero que iba a estar iba a ser en Moscú, porque desde luego iba a tener una respuesta directa allí mismo, ¿no? Pues sí, pero esto sería el fin de nuestra era, es decir, el fin de la humanidad en estos momentos. Resurgirían, como dije ya un día, las cucarachas y algún humano que resurgiría por algún sitio, pero volveríamos a la edad de piedra, ¿eh? Entonces, mucho ojo con esto porque el peligro está ahí. Señor Bernat. Sí, yo más allá de las bombas atómicas, a mí me parece que ha sido una buena noticia el que
Hungría haya quitado su veto a la incorporación de Suecia a la OTAN. Esa es una buena noticia. También la incorporación anteriormente de Finlandia, eso ha sido también está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque la experiencia que tenemos en Europa en relación a la guerra es que esta se produce cuando no se es capaz de frenar al que invade. Esto nos ha ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. A mí Putin me recuerda mucho a Hitler en este aspecto y en otros, pero sobre todo en este, porque si recordamos de qué manera se inició la Segunda Guerra Mundial, es que son los mismos datos, nos encontramos con las mismas situaciones que en estos momentos en relación a Ucrania. Y no olvidemos, no solo a Ucrania, sino anteriormente también en el Cáucaso, porque nos olvidamos las guerras que organizó Putin en el Cáucaso unos años antes. Pero recordemos, invasión de Checoslovaquia, de los Sudetes. Hitler, ¿en qué se basó? En que los Sudetes había población alemana. Ahí se hablaba alemán. Posteriormente, invasión de Polonia. ¿Por qué? Porque decía Hitler que lo que quería era recuperar aquella parte de lo que se llamó la Prusia Oriental, que estaba en la zona del Báltico, que era también alemana. Entonces, esas dos razones fueron las que adujo, pero Hitler. Y estamos viendo que Putin hace lo mismo. Invade Crimea, porque en Crimea se habla ruso. O ahora en la zona del Donbass, también, porque ahí se habla ruso. Es verdad que la historia de Crimea es una historia compleja, muy compleja, en relación a los idiomas, a las nacionalidades, etc. Lo que impulsó a Putin a invadir Ucrania, fundamentalmente fue el apoyo de la población general ucraniana a Europa. Si vosotros os acordáis en la plaza, ¿cómo se llamaba la plaza de Kiev? En donde se manifestaron centenares de miles de ucranianos, no solo cuando ganó Zelensky. No solamente iban con su bandera ucraniana, había tantas banderas europeas como ucranianas. ¿Por qué? Era un objetivo político de Ucrania. Si echamos la vista atrás, la historia de Ucrania, los 200 últimos años, que incluso más, ha sido siempre una pelea con cómo va a ser su vinculación con Occidente o con Oriente, que en este caso era Rusia. Entonces, una cuestión, tenemos que vigilar que Putin no se salga con la suya. Yo he tenido oportunidad de hablar, de comentar con personas muy interesadas en las cuestiones de Oriente, de Europa Oriental, y muchos de ellos estaban convencidos que si se sale con la suya, el próximo país a invadir va a ser Finlandia. Entonces, o Polonia. Pero Finlandia con más facilidad. Polonia ya está en la OTAN asentada, está en la Unión Europea y tiene una mayor enjundia, un mayor peso. Pero Finlandia no. La historia de Finlandia reciente es una historia conocida, la vinculación que ha tenido durante los años de la URSS, de la Unión Soviética, las guerras que hubo en el 39 entre rusos y finlandeses. Bueno, allí lo que yo quiero decir es esto. Europa, ojalá, después de las elecciones próximas, salga fortalecida, que haya una comisión que tenga muy claro que hay que avanzar en la unidad europea y que ha de invertir más esfuerzo en su política exterior y en su política militar, a la vista de lo que está pasando en Rusia. Es muy importante eso. Esa es la forma de salvar la paz y seguir viviendo normalmente en el continente europeo, como lo hemos venido haciendo desde el 1945. Señor Senado. Y tomemos nota de una cuestión muy importante, que el nacionalsocialismo que defiende Putin en esa obsesión por ir acumulando terrenos y desestabilizar a Europa, y termino rápido, es algo que hay que tener en cuenta con lo que ha sucedido en Cataluña, porque no olvidemos la relación del señor que está en Waterloo
con el gobierno de Putin y, en fin, esas conversaciones que hubo para desestabilizar en España a través del apoyo a la independencia de Cataluña. Ojo con ese tema, que también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo que dice José Ignacio es verdad. Hay que tener mucho cuidado con esto porque los servicios, parece, todavía esto habría que concretarlo más, no solamente con movimientos nacionalistas de todos los países, sino con la extrema derecha. Pues estaremos... Vox tiene relaciones directas con Putin.